amigo oyente, reciba un afectuoso saludo. Bienvenido al canal Te lo leo. Autor, Ariel Álvarez Valdés. Libro, ¿Quién era la serpiente del paraíso? Y otras 19 preguntas sobre la Biblia. Capítulo 4, ¿Cómo pudo Moisés contar su propia muerte? Subtítulo, En busca de un autor. Durante siglos los lectores de la Biblia se preguntaron, ¿cómo hizo Moisés, supuesto autor de los 5 primeros libros bíblicos, para contar en el capítulo 34 del Deuteronomio su propia muerte? ¿Cómo se enteró del día, el lugar y la hora en que iba a fallecer, del duelo que harían los israelitas por él, y de los futuros detalles de su sepultura? La pregunta era obligada, porque uno de los dogmas más firmes de los estudiosos bíblicos fue, durante siglos, que Moisés fue quien compuso el Deuteronomio. Hoy ningún biblista piensa así. La misma Iglesia Católica ha abandonado ya esta postura gracias a los hallazgos de las últimas décadas. ¿Quién escribió, entonces, el Deuteronomio, cuarto libro de la Biblia y uno de los más sagrados de todo el Antiguo Testamento? Los 5 primeros libros de la Biblia son llamados por los judíos la Torá, en hebreo, la ley, porque son los únicos que contienen las leyes que un israelita debía cumplir para ser fiel a Dios. Antiguamente la Torá era un único y extenso libro, compuesto en hebreo. En aquel tiempo, el formato de los libros no era como los nuestros actuales, sino que consistía en una larga tira de papiro o cuero, que luego se enrollaba. Por eso no se llamaban libros, sino rollos. Subtítulo, a causa de las vocales. Alrededor del año 250 a.C., la Torá fue llevada desde Palestina a Alejandría, Egipto, y allí fue traducida al griego. Entonces la obra adquirió un volumen mucho mayor, porque mientras la lengua hebrea se escribe solo con consonantes, en griego se le añadieron las vocales propias de este idioma, y su tamaño se duplicó. Como no existían rollos tan grandes para contener el extenso manuscrito, debió ser dividido en 5 libros, y se le dio el nombre de Pentateuco, del griego pente, 5, y teujos, estuches para guardar los rollos, con que actualmente se lo conoce. Cada libro recibió, a su vez, un nombre especial que conserva hasta el día de hoy. Al primero se le llamó Génesis, que en griego significa origen, porque describe 3 orígenes, el del mundo, de la humanidad, y del pueblo de Israel. Al segundo, Éxodo, en griego, salida, porque relata el éxodo de Israel de la esclavitud de Egipto. Al tercero, Levítico, porque casi todo el libro contiene las normas que debían observar los sacerdotes levitas durante el servicio del culto. Al cuarto, Números, porque comienza con los números obtenidos por Moisés después de realizar el censo del pueblo. Finalmente, el quinto fue llamado Deuteronomio, del griego deuteros, segundo, y nomos, ley, porque contiene el segundo grupo de leyes que Moisés habría entregado al pueblo poco antes de su muerte. Subtítulo, por ser amigo de Dios. La tradición judía siempre pensó que el Pentateuco, que a simple vista parece un relato continuo desde la creación del mundo, pasando por la historia de los patriarcas, la esclavitud en Egipto, el éxodo y el regreso a la tierra prometida, tenía como autor a Moisés. Ahora bien, nunca se dice en el Pentateuco que el autor sea Moisés. Por lo tanto, en una sana lógica, lo que exige explicación no es porque hemos dejado de creer en el dogma de la autoría mosaica, sino cómo se le ocurrió a alguien creer por primera vez en ello. Posiblemente sean 3 las razones que dieron origen a esta tradición: a, porque Moisés es la figura principal de toda la obra; b, porque la mayor parte de los libros contiene leyes supuestamente dadas por él; c, porque varias veces se dice expresamente que Moisés escribió algunos episodios allí contados, Éxodo 17:14, 24:4, 34:28, Números 33:2, Deuteronomio 31:9 al 22. Ante la pregunta de cómo se enteró Moisés, por ejemplo, de los hechos sucedidos en el paraíso, o de la historia de Noé, o de las historias de los patriarcas que vivieron 600 años antes que él, se respondía simplemente que, como Moisés tenía un trato íntimo y especial con la divinidad, según Éxodo 33:11, bien pudo escuchar de labios del mismo Dios todos aquellos detalles. Por lo tanto, en tiempos de Cristo los judíos estaban plenamente convencidos de que Moisés había escrito todo el Pentateuco. El mismo Jesús alude a esta creencia en una discusión con ellos: si ustedes creyeran en Moisés, creerían en mí, porque él escribió sobre mí. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? Juan 5:46 y 47. Subtítulo, Las dudas del médico. Durante casi 15 siglos el mundo cristiano continuó pensando de esta manera y a nadie se le ocurrió jamás ponerla en duda. Pero en el siglo XVI las cosas empezaron a cambiar.
Un teólogo alemán llamado Bodenstein Karlstedt comenzó a sospechar que el capítulo 34 del Deuteronomio, que mencionamos al principio y donde se narra precisamente la muerte de Moisés, no pudo haber sido escrito por este. Además, después de su muerte se dice, y no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, Deuteronomio 34:10, lo cual supone que, al redactarse esto, ya habían transcurrido muchos años de su muerte. Por lo tanto, en 1520 Karlstedt publicó un libro en el que afirmaba que Moisés no pudo haber sido el autor de todo el Pentateuco. Pero fue el francés Jan Astruc quien, 2 siglos más tarde, revolucionó los estudios del Pentateuco. Era médico de cabecera del rey Luis XIV de Francia y, al parecer, el monarca gozaba de buena salud, porque Astruc disponía de mucho tiempo para leer la Biblia. En cierta ocasión hizo un extraño descubrimiento. Comprobó que en Génesis 2 y 3 a Dios se le llama siempre Yahvé, mientras que en Génesis 1 se le designa como Elohim, o sea, Dios a secas. Y se preguntó, ¿es posible que un mismo escritor diga primero 35 veces Elohim y luego 18 veces Yahvé? ¿No habrá aquí 2 autores, que utiliza cada uno una denominación de Dios distinta a la del otro? Así, en 1753 escribió un libro donde propuso la hipótesis de que el Pentateuco fue escrito por 2 autores. Uno de ellos fue llamado Yahvista, y el otro Eloísta. Esta teoría marcará un hito en la historia de las investigaciones posteriores. Subtítulo, Más contradicciones. Siguiendo los pasos del médico francés, muchos otros teólogos continuaron investigando y detectaron nuevas irregularidades literarias en el Pentateuco. Por ejemplo, descubrieron que había 2 relatos de la creación del mundo, Génesis 1 y Génesis 2, 2 genealogías de Adán, Génesis 4:25 y 5:1. 2 narraciones del diluvio universal, Génesis 6 al 8, 2 expulsiones de la esclava de Abraham, Génesis 16 3 al 16 y 21 8 al 21. 2 historias en las que Sara se va con un rey extranjero, Génesis 12:10 y Génesis 21, 2 alianzas de Dios con Abraham, Génesis 15:1 y Génesis 17:1. 2 orígenes del nombre de Israel, Génesis 32:29 y Génesis 35:10, 2 vocaciones de Moisés, Éxodo 3:1 y Éxodo 6:1. 2 relatos de los 10 mandamientos, Éxodo 20:1 y Deuteronomio 5:1. Y para peor, esos no coincidían. Otros textos están repetidos 3 veces, como la legislación sobre el homicidio. Y algunos hasta 5 veces, como la ley del diezmo, o la lista de las fiestas israelitas. ¿Por qué Moisés tendría que contar 5 veces las mismas cosas? También se encontraron afirmaciones contradictorias, como que el monte de la alianza se llamaba Sinaí, Éxodo 19:1, y también Horeb, Éxodo 5:2. Que el suegro de Moisés era Jetro, Éxodo 3:1, y Ruel, Éxodo 2:18. Que Jacob obtuvo el derecho a la primogenitura cambiándola a su hermano Esaú por un plato de lentejas, Génesis 5:29 al 34, y robándola a su padre ciego, Génesis 27. Que quien guiaba a los israelitas por el desierto era una nube, Números 9:17 y 18, y el arca de la alianza, Números 10:33. ¿Por qué tantas incoherencias? Subtítulo, Profecías sospechosas. Lo más asombroso fue descubrir relatos referidos a sucesos que eran varios siglos posteriores a Moisés. Por ejemplo, Génesis 36:31 dice, estos son los reyes que reinaron en Edom antes de que hubiera reyes en Israel. ¿Cómo supo Moisés que 3 siglos después de él habría reyes en Israel? Y en Génesis 14:14 se menciona la ciudad de Dan. ¿Cómo se enteró de que se fundaría esta ciudad siglos más tarde de su muerte? A todo esto, nunca pudo hallarse un solo pasaje del Pentateuco donde Moisés escribiera en primera persona, yo dije, yo fui, sino que siempre aparece en tercera persona, Moisés dijo, Moisés fue, lo cual parece indicar que no era él quien escribía, sino otro autor. Poco a poco, pues, se fue desmoronando la creencia de que el héroe del Éxodo fuera el autor del Pentateuco. En 1798 se produjo un nuevo descubrimiento, K. de Ilgen logró identificar, inmerso en los relatos del Pentateuco, un tercer documento. Y le dio el nombre de sacerdotal, porque casi todos los relatos se centran en los temas sacerdotales y litúrgicos. Finalmente, en 1854 el biblista alemán Acherin distinguió un cuarto documento en el Pentateuco, y fue llamado deuteronomista porque es el que abarca el libro del Deuteronomio. Subtítulo, El genio y la teoría. Con estos descubrimientos a mano, solo faltaba un genio que pudiera hacer con estos materiales una síntesis y presentar alguna hipótesis satisfactoria. Entonces apareció en escena un brillante pensador, Julius Wellhausen.
Este protestante alemán recogió los datos nuevos que habían ido apareciendo, les dio mayor precisión científica, logró ponerles fecha y en 1878 estuvo en condiciones de presentar por primera vez su nueva hipótesis, que lo consagraría para siempre ante el mundo. La teoría de los 4 documentos, llamada también, en homenaje a él, teoría wellhauseniana. Según esta, el Pentateuco no sería obra de Moisés, sino el resultado de una compilación de 4 escritos, que en un principio eran independientes y que luego se fusionaron en uno solo. ¿Cómo nacieron estos documentos, y qué contenían? Subtítulo, los documentos Yavista y Eloísta. El más antiguo de todos sería el llamado documento Yavista. Habría sido compuesto en Jerusalén alrededor del año 950 a.C., en tiempos del rey Salomón. Su autor era un gran teólogo y excepcional catequista. Comenzaba con la historia de Adán y Eva, de Génesis 2, la vida en el paraíso, el pecado original, el asesinato de Caín, el diluvio universal y la torre de Babel. Seguía después con la vida de Abraham, Isaac, Jacob y José en Egipto. Luego contaba algunas cosas sobre la opresión egipcia, el nacimiento y la vocación de Moisés, las plagas de Egipto, ciertos episodios del monte Sinaí, y terminaba con la llegada de los israelitas a las puertas de la tierra prometida, Números 25. Los relatos del Yavista se distinguen en el Pentateuco porque están contados en un estilo muy primitivo, llenos de colorido y atrevidos antropomorfismos. Presentan a Dios como alfarero, jardinero, cirujano, sastre, huésped de Abraham, interlocutor familiar de Moisés. Es decir, un Dios cercano, casi humano, mezclado con la historia de los hombres. A la muerte de Salomón, el país se habría dividido en 2. Entonces el reino del sur se quedó con la historia Yavista. 2 siglos más tarde, hacia el 750 a.C., un autor anónimo del reino del norte decidió componer otra obra que recogiera las tradiciones propias norteñas. Este nuevo documento, llamado Eloísta, relataba más o menos la misma historia que el Yavista, solo que más breve pues comenzaba directamente con Abraham, Génesis 15. Se lo distingue en el Pentateuco porque, a diferencia del Yavista, evita describir a Dios con características tan humanas. Sus relatos no muestran a Dios hablando con los hombres cara a cara, sino desde el cielo, desde una nube, desde el fuego, a través de ángeles o en sueños. El documento terminaba, igual que el Yavista, con la llegada de los hebreos a la tierra prometida, Números 25. Subtítulo, los otros 2 documentos. Siempre según Wellhausen, en el año 622 a.C., mientras se efectuaban unos trabajos de reparación en el templo de Jerusalén, fue descubierto en un viejo armario un código legal. Muchas de las leyes allí escritas ni siquiera eran conocidas por los judíos. A fin de revalorizarlas y hacerlas cumplir, los escribas del rey Josías crearon, en torno a él, una historia ficticia en la que Moisés, a punto de morir, daba al pueblo judío esas nuevas leyes para que las observaran. Así nació el tercer documento, llamado por ello Deuteronomista, Segundas Leyes. 100 años más tarde, cuando los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia, los sacerdotes decidieron escribir una nueva historia del pueblo de Israel, como lo habían hecho el Yavista y el Eloísta. Pero la novedad consistía en incluir en el relato una serie de leyes litúrgicas, ritos y celebraciones, para que el pueblo no se olvidara de cumplirlas en el país extranjero. El libro comenzaba, como el Yavista, con la creación del mundo en 6 días, de Génesis 1, seguía con el diluvio universal, la historia de Abraham, Isaac y Jacob, la esclavitud de los israelitas en Egipto, la vocación de Moisés, la liberación y la alianza en el monte Sinaí, hasta la llegada de los israelitas a la tierra prometida, Números 36. Subtítulo, para no perderse nada. Cuando los judíos regresaron del destierro de Babilonia y quisieron recopilar sus tradiciones, se dieron con que tenían 4 relatos distintos de su pasado histórico. No queriendo perder ninguno de ellos, un compilador anónimo resolvió combinarlos en uno solo. Y nació así el Pentateuco. La fusión se hizo alrededor del año 450 a.C. y a la manera semita, es decir, justaponiendo, pegando, cortando, sin preocuparse demasiado por armonizar las diferencias. Incluso dejando duplicados. Por eso al analizar con cuidado la obra se descubren ciertas incoherencias, repeticiones y contradicciones en la narración. La obra tuvo un éxito tan grande que los 4 documentos originales cayeron pronto en el olvido. Hasta se olvidó el nombre de aquel que los había unificado. Entonces el Pentateuco fue atribuido a Moisés. Subtítulo, la oposición de las iglesias. Hasta aquí la teoría de Wellhausen.
Y, como era de esperar, encontró pronto un rechazo general en todas las iglesias protestantes, donde había nacido. También los católicos la condenaron enérgicamente. El 27 de junio de 1906 la Pontificia Comisión Bíblica declaró que el Pentateuco era obra de Moisés y prohibía cualquier enseñanza contraria. Frente al fracaso de su hipótesis, Wellhausen escribió en 1883, sé que las iglesias rechazarán primero mis teorías durante 50 años, pero luego las admitirán en su credo con sutiles argumentos. Tales palabras resultaron casi una predicción, porque 60 años más tarde, en 1943, el Papa Pío XII publicó la encíclica Divino Afflante Spiritu, en la que anunciaba que ya habían pasado los tiempos del miedo a la investigación y que los biblistas católicos debían utilizar para sus estudios todas las ayudas de las ciencias modernas. Y en 1951 se publicó una traducción francesa del Génesis, en la que se incluía por primera vez, con aprobación oficial, la teoría de los 4 documentos. Se había cumplido brillantemente la predicción de Wellhausen. Subtítulo, con el espíritu de Moisés. Hoy, los estudios bíblicos han seguido avanzando y la teoría de los 4 documentos ya no se sostiene, pero no existe aún acuerdo entre los eruditos sobre cómo se habría compuesto el Pentateuco. Muchos piensan que los 5 libros, y también los 6 siguientes, es decir, Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, y Primera y Segunda de Reyes, comenzaron a escribirse en el siglo VII a.C., en tiempos del rey Josías, 639 al 609 a.C., para expresar la ideología de un nuevo movimiento religioso monoteísta, que anhelaba la unificación política de todo el territorio de Israel. Sea como fuere, la genial intuición de Wellhausen aún perdura. El Pentateuco es una obra escrita por varias generaciones de teólogos, historiadores, catequistas, juristas, sacerdotes y liturgistas, todos ellos inspirados por Dios para dar vida a esta genial epopeya sagrada. Esta visión ayuda a los lectores modernos a no interpretar ingenuamente esos 5 libros, como si hubieran sido escritos de corrido por una sola persona. Además, nos lleva a admirar la grandeza de Dios, que se valió del aporte de tantos autores anónimos para confeccionar la obra más preclara del Antiguo Testamento.